Buen día, cordial saludo a estudiantes. Soy Jamie Fajardo Rojas, docente del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Actualmente curso maestría en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje. En este ejercicio llevaremos a cabo la videosesión del tema Relaciones Ecológicas, cuyo objetivo será entender las relaciones que se dan entre organismos en un ecosistema y cómo se representan en una cadena alimenticia o redes tróficas. Es claro reconocer que todos los organismos que habitan en la Tierra, para su supervivencia dependen unos de otros. Un ejemplo claro es la planta que requiere de agua para sobrevivir y nosotros de la planta para alimentarnos. De esta manera, encontramos entonces que los herbívoros dependen de la existencia de vegetación, los carnívoros de otros animales que puedan consumir, los descomponedores de la materia orgánica y así sucesivamente los unos dependemos de los otros. Esto nos ha llevado a formar los conocidos ecosistemas, en los que los seres vivos interactúan entre sí con el medio y con las condiciones físicas de dicho lugar. De alguna manera, se reconoce que en los ecosistemas existen los factores bióticos, seres vivos, y los factores abióticos que determinan las condiciones físicas, como el agua, la temperatura, el suelo, la humedad, que no poseen vida, pero que son indispensables para la supervivencia de los bióticos. En estos ecosistemas que pueden ser acuáticos o terrestres, es posible entender que los organismos se relacionan entre sí. Se reconocen entonces dos tipos de relaciones ecológicas, como son las relaciones intraespecíficas, aquellas que ocurren entre organismos de la misma especie. Un ejemplo es esta videosesión que se da entre organismos de la especie humana, y las relaciones interespecíficas que ocurren entre organismos de diferentes especies, como la relación que se da entre las plantas y las abejas. Dentro de las relaciones intraespecíficas, las más conocidas son las asociaciones gregarias o migraciones. Tal es el caso de las aves, que seguramente hemos notado que se desplazan en grupos de la misma especie por las condiciones climáticas, cambio de estación, alimento, o las ballenas que migran a aguas más cálidas por reproducción. La segunda relación son las asociaciones coloniales, como los corales, cuya supervivencia depende de crecer unos sobre otros, es decir, descienden de un mismo progenitor. En tercer lugar están las asociaciones sociales, en las que existen órdenes jerarquizados, como ocurre en los panales de abejas, en los que hay una abeja reina y unas obreras, o como pasa en las instituciones educativas, en las que hay rector, luego viene el coordinador, docentes, estudiantes, de acuerdo a una jerarquía. Y las asociaciones familiares, cuyo objetivo es la procreación de nuevos organismos de la misma especie, es decir, perros con perros, gatos con gatos, y así sucesivamente. En las relaciones interespecíficas, también conocidas como simbiosis, se asocian dos especies diferentes para la supervivencia. Algunas son el mutualismo o beneficio mutuo. Vemos en la imagen las aves y el ganado. Las aves se alimentan de las garrapatas que tienen el ganado y el ganado se beneficia pues desparasita. Otro ejemplo de mutualismo son las plantas y las abejas. Las abejas se alimentan del néctar y a la vez ellas contribuyen con la distribución del polen para la reproducción de las plantas. Ambas se ven beneficiadas. En el comensalismo vemos el ejemplo del cucarrón estercolero. Este se alimenta de las heces fecales de otros animales. El cucarrón se beneficia porque se alimenta, pero no beneficia ni perjudica a otro organismo. El inquilinismo es muy semejante. Sin embargo, la relación se da por vivienda. Vemos el cangrejo ermitaño que ocupa conchas abandonadas por otros organismos. El cangrejo se beneficia, pero ni beneficia ni perjudica a otro organismo. En el parasitismo, un organismo parásito necesita de un huésped para sobrevivir. Un ejemplo claro son las pulgas que perjudican al perro. Por último, la depredación, en que un depredador debe cazar a una presa para alimentarse. Es una relación importante para la regulación de las especies. Como vemos, las relaciones anteriores se dan por alimento y por tanto se representan en lo que conocemos como cadena alimenticia. Esta es la manera como unos organismos se alimentan de otros de acuerdo a un nivel o eslabón. Estas inician con los productores o autótrofos, que comúnmente son las plantas que fabrican su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis.
Luego encontramos los consumidores o heterótrofos, que obtienen la energía y la materia de las plantas o productores. Pueden ser primarios o herbívoros, es decir, que consumen solo plantas, o los frutos que provienen de las plantas, como los conejos. Secundarios o carnívoros, que consumen carne de otros animales, y terciarios o superdepredadores, que comen de todo. Por último, encontramos los descomponedores, cuya función es mantener limpio el ecosistema. Se encargan de transformar la materia orgánica, es decir, tomar los restos de otros organismos y convertirlos en materia inorgánica. En estos encontramos los insectos, hongos y bacterias. Debemos recordar que estas relaciones de alimentos se pueden representar en cadenas alimenticias, en que uno es alimento del otro, como observamos a nuestra izquierda. El pasto es alimento del saltamontes, el saltamontes es alimento del ratón, el ratón de la serpiente y la serpiente del águila. A la derecha observamos las redes tróficas, que podría decirse es la unión de muchas cadenas alimenticias en que un organismo puede ser el alimento de muchos otros organismos, y las pirámides tróficas, que representan la cantidad de organismos para mantener el equilibrio del ecosistema. Nos damos cuenta que la base siempre son los productores y luego va disminuyendo la cantidad en consumidores primarios, luego consumidores secundarios y así sucesivamente. Por último, y habiendo concluido nuestra videosesión, debemos recopilar la información mediante el desarrollo de un mapa conceptual, haciendo uso de las herramientas de Word, y posteriormente lo entregarán al docente para su correspondiente revisión y valoración. Que pasen buen día, estudiantes.